sobre turismo, sobre llegada de viajeros. Vamos a hablar ahora con la consejera de Turismo, Yaisa Castilla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ayer veíamos cómo llegaba ese vuelo a Fuerteventura, donde estaba el presidente de Canarias encabezando esa comitiva, ¿no? Esos 150 agentes que han venido desde Alemania, agentes de viaje, también periodistas. Un primer ensayo, digamos, de lo que va a ser a partir de ahora las conexiones aéreas y la reactivación de nuevo de los vuelos, ¿no?, en Canarias. Desde luego que sí, todo lo que pueda sumar a posicionar de nuevo, ¿no?, a Canarias en el entorno también internacional, porque era un vuelo internacional, pues bienvenido sea, y creo que fue un ejemplo magnífico pues para significar eso, y además en una isla que ha sido también castigada, muy castigada en los últimos meses con el turismo de una forma tras otra, también por su alta dependencia, más que nada, quizás más que otras. Entonces, la verdad que desde luego que una buena noticia, empezamos a reanudar, como acabamos de ver las imágenes del aeropuerto de Tenerife Norte, y bueno, esperemos que poco a poco pues eso sea la normalidad y que no pase pues ninguna circunstancia sanitaria que impida esa evolución positiva de forma progresiva. Para los que todavía tienen cierta reticencia a salir, a viajar, incluso entre islas, aunque estamos viendo ya, lo hemos visto en El Hierro hace un ratito, por ejemplo, que se están acabando los billetes porque los canarios queremos viajar y vamos a apostar por las islas mucho este verano, ¿no? Vamos a irnos de vacaciones aquí a Canarias, qué mejor lugar, ¿no? Pero sí que se van a hacer muchos controles, además controles visuales, de temperatura, de identificación. Va a ser estricto ese control de llegada de pasajeros para que puedan estar tranquilos todos aquellos que quieran o que tengan ciertas reticencias, como decía, todavía a salir o a venir a Canarias, ¿no? Bueno, al fin y al cabo lo que tenemos que hacer de entrada es pues mantener lo que a priori teníamos para que las personas se sientan seguras, sea de donde sea. Es cierto que si estamos en el entorno del archipiélago, antes de la apertura, ¿no?, hacia el resto de destinos, pues se controlaba más. Ahora pues ese control se complica un poco y hay que ver cómo se hace ese tipo de pues logística para darle la máxima seguridad pues a todos los pasajeros y principalmente al residente canario, que es al fin y al cabo el que ha logrado y el que ha conseguido esas metas de bajos niveles de pandemia en el archipiélago, y también nuestras circunstancias geográficas que han sido una frontera para que no entre, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a intentar es aplicar adicionalmente, vamos a seguir luchando por esos test en origen y test en destino. Es verdad que es complicado a nivel jurídico, hay algunas posibilidades en cuanto al test en destino, no es lo deseable porque si no te podría llegar un avión con un contagio, pero bueno, vamos caminando. Yo creo que no hay que renunciar a esa lucha, pero mientras tanto, en la medida en la que se abre la apertura al tráfico internacional, pues hay que adoptar las máximas medidas posibles. Pues bueno, como hasta ahora se ha hecho la toma de temperatura, pues algún dato significativo, a lo mejor porque hayas venido de algún país con determinada tasa epidemiológica significativa, que a lo mejor hay que pues bueno, tener un poquito de cuidado, etcétera, y bueno, pues estar muy pendientes. Desde luego que lo que también hay que transmitir al resto del mundo, los canarios ya lo tienen claro, somos un destino seguro y además podemos disfrutar del mismo, pero también hay que transmitírselo al resto del territorio español y también al resto del territorio internacional. Por eso el vuelo de ayer me ha parecido una buena medida, y además pues el día 8 de julio tenemos el vuelo de la Organización Mundial de Turismo, muy importante sobre todo para esa proyección mundial y precisamente la finalidad promocional. Usted ha insistido mucho en la prórroga de los ERTE, lo acabamos de comentar con los sindicatos, con UGT y comisiones obreras, se ha conseguido hasta el 30 de septiembre. En Canarias tenemos esa circunstancia especial que va a permitir que se prorroguen hasta que se regularice de alguna manera todo este tema del turismo. Pero usted ha insistido mucho, incluso por carta, a 5 ministerios en que se prorroga hasta final de año, incluso hasta el año que viene, ¿no? Sí, efectivamente, y aunque no sea una competencia directa propia de mi consejería, pero lo cierto es que afecta a todo el tejido económico que manejamos en la consejería, y lo tengo claro, es decir, la formulación de los ERTE, tal cual ha sido dictada anteriormente y en la última versión, es verdad que se ha conseguido un hito importante de que se tengan en cuenta pues la evolución, por ejemplo, del tráfico internacional, porque hay algunas singularidades en esa disposición adicional que ya estaba en el Estatuto de Autonomía, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo tanto no hay nada nuevo, pero sí que ese guiño a Canarias es muy importante para la evolución de las posteriores normativas, pero es muy importante porque la formulación de los ERTE, esa exoneración bajo el incentivo de cuanto más personas saques a trabajar, más te exonero, en un entorno donde existe demanda, está perfecto a lo mejor, o se atiende mejor a las realidades de las circunstancias, pero en un entorno donde no hay demanda,
no vale para nada, y más sobre todo cuando nuestra temporada turística alta no se ciña a los meses en los que se ha extendido, sino todo lo contrario. Por lo tanto, en Canarias nos encontramos en un entorno sin demanda, porque no olvidemos que el 87% de nuestros turistas son internacionales. Los principales países emisores de turistas todavía están con la pandemia, afortunadamente ya van saliendo poco a poco y hay vuelos programados de esos países. Y por otro lado, nuestra temporada alta empieza octubre-noviembre, por lo tanto no se adapta a nuestra realidad geográfica ni a nuestra realidad económica. Así que habrá que seguir luchando para conseguir que esas cosas vayan saliendo poquito a poco, porque ¿qué empresa va a sacar a un trabajador si no tiene para cubrir los costes estructurales porque no tiene demanda? Y vamos, estoy totalmente convencida por mis contactos durante todo este tiempo y desde que empecé la legislatura, que tanto los empresarios como los trabajadores, unos quieren abrir y otros quieren trabajar. ¿A quién se le ocurre pensar lo contrario? Por lo tanto, y nosotros desde luego que lo queremos para que el revulsivo de la economía y todo en paralelo pues funcione y mostremos también esa imagen de normalidad al mundo y que seguimos caminando. Y después ya empezaremos a intentar diversificar la economía de otra manera, que estas reflexiones que el coronavirus nos haya hecho hacer de forma obligada, pues intentemos implementarla poquito a poco en la medida que se pueda, pero desde luego que hay que seguir luchando. 4.200 millones de euros para reactivar el turismo. Hemos visto ya los hoteles también poniéndose en marcha, tomando medidas, una decoración muy minimalista, medidas de seguridad, todo controlado también para que nosotros los canarios, aparte de los turistas, lleguemos a un hotel y estemos absolutamente tranquilos de que no va a pasar nada. El ejemplo lo tuvimos en Adeje, en el sur de Tenerife, con esos casos que se dieron al principio de la pandemia y cómo funcionó, ¿no? Ese confinamiento y las medidas de seguridad que se tomaron, ¿no? Sí, el sector turístico empresarial está muy concienciado y está totalmente preparado para los que quieran abrir ahora, tener las instalaciones perfectas para que todo el mundo se sienta seguro y para que en el caso que pase algo, pues haya una respuesta tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado. Nosotros también por parte de la Consejería tenemos el proyecto Canarias Fortaleza, que es el laboratorio de protocolos turísticos. ¿Y por qué insisto en esto? Porque no todas las grandes cadenas hoteleras, ni todos los hoteles, ni todas las villas, pues pueden costearse esos servicios. Por lo tanto, desde la Consejería queríamos dar un plus en ese sentido y dar unos protocolos validados sanitariamente a nivel de recomendación en la mayor parte de las ocasiones. En algunos casos tendremos que adaptarlo a una normativa específica, pero en ningún momento queremos que sea muy invasiva, costosa ni coercitiva. Pero sí ponerla a disposición gratuitamente de todo el sector, incluido de los que ya tienen sus propios protocolos y sus propias normas, pero también de aquellos que no tienen recursos económicos para afrontar esa adaptación, pues se los da el Gobierno de Canarias y además es extrapolable, lo hemos planteado así porque creemos que tenemos que ser solidarios al resto de España y al resto del mundo. Está claro que no podemos hablar de comparativas de cifras de años anteriores porque sería absurdo, ¿no? Estamos hablando de un escenario completamente distinto al de años anteriores, pero ¿qué expectativas tiene el Gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, de lo que puede pasar este verano si todo marcha bien y no hay rebrotes? Pues bueno, aproximadamente, según los últimos datos de las aerolíneas, estamos hablando de que están programadas en torno a 125.000 plazas aéreas para el mes de julio. Y pues bueno, estamos hablando de que en realidad, como bien dice, de un 8,5-6% en comparación al año 2019. Por lo tanto, no es muy significativo, pero hay que tener en cuenta, como bien indicaste al principio, ese miedo a volar, pues esas restricciones también o esas llamadas de los propios países, ¿no?, de quédate en casa, pues que nosotros también lo estamos haciendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues bueno, esperamos un 20% a lo mejor en julio, un 30-40% siendo optimistas en agosto. Y bueno, también estamos hablando de programación de distintas aerolíneas en las que ya hay conexiones con 18 ciudades españolas y 44 europeas. Esto es importante porque nos ampliamos en el número de destinos de posibilidades de que puedan llegar a Canarias. Vamos a ver cómo va evolucionando el verano. De hecho, ya presentamos la campaña de turismo regional, porque para nosotros era el principal, los canarios y las Canarias. Y en segundo lugar, pues bueno, mañana vamos a presentar ya la campaña de turismo nacional, que es muy importante. Y pues bueno, mañana vamos a hacer dos grandes presentaciones, una en el Consejo Canario de Turismo, que es esos protocolos turísticos que están importantes para el sector. Y en segundo lugar, pues la campaña de turismo nacional, que también es muy importante para que todas las personas y los peninsulares que también nos quieran venir a visitar, pues vengan y pasen unos días estupendos con nosotros. Bueno, pues atentos a esas campañas promocionales para que nos visiten tranquilamente y con la seguridad de que Canarias es un destino sanitario con todas las medidas de seguridad cumplidas. Muchísimas gracias, Yeisa Castilla, consejera de Turismo, y vamos a ser positivos y a esperar que todo vaya bien. Muchísimas gracias, feliz día. Gracias.